Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos una semana más acá a nuestra congregación, siempre ya con la bendición de poder estar juntos, congregarnos corporativamente y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Sabe que a lo largo de estos meses, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hemos estado dando unas series muy pertinentes con respecto a la vida del creyente. Si usted nos sigue en YouTube o acá en la iglesia nos sigue o viene también y comparte con nosotros, hemos estado viendo unos temas que realmente han sido muy edificantes con respecto a lo que implica ser creyente. ¿Recuerda usted? Hemos hablado acerca de la fe. Me parece que hicimos una serie de 4 o 5 semanas, luego hablamos una serie acerca de la verdad, me parece que fueron otras semanas más, y hoy vamos a hablar de un tema que es muy pertinente para la persona que es creyente, un tema que de hecho tiene mucha relación con lo que significa ser creyente, y estamos hablando de la adoración. Entonces hemos visto fe, verdad, y hoy vamos a ver adoración. La adoración, ¿qué es la adoración? ¿Qué implica la adoración? Entonces, si Dios lo permite, vamos a estar a lo largo de estas semanas viendo estos temas que es importantísimo en la vida del creyente. Así que, hermanos, quisiera que por favor abran la palabra de Dios ahí en el Salmo capítulo 29 y vamos a leer el versículo 2. Dice la palabra de Dios así: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú nos des de tu bendición hoy día, Señor. Oramos, amado Padre, mientras que tu verdad es expuesta, Señor, tu verdad sea establecida en nuestros corazones como una verdad eterna. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe a Jesucristo en este día. Oramos, Señor, como tu palabra dice, Señor, que donde está tu Espíritu hay libertad. Señor, que mediante tu Espíritu podamos tener libertad para entender, asimilar, ser corregidos de lo que tú quieres que seamos delante de ti. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, la verdadera adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Cuáles son las implicaciones para mi vida, para nuestra vida, para la iglesia, para la familia? Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Este tema es muy implicativo para la vida de cada persona y de cada creyente. ¿Qué es la adoración? Mire, a veces con la adoración y el concepto de adoración, a veces ocurre lo mismo que con otros conceptos bíblicos, por ejemplo, porque a veces presuponemos saber lo que es, pero ni siquiera podemos dar una buena definición de lo que es. Y si no tenemos claro esto, mucho menos sabremos que lo que estamos haciendo es lo que se supone debemos de hacer. Sería bueno dar un concepto de adoración, un concepto muy simple, una definición muy simple. Adorar significa rendir honor a un ser superior. Puede tratarse de un hombre, puede tratarse de un ídolo, de un Dios con D minúscula o del Dios verdadero. Por lo tanto, las implicaciones, la esencia misma de la adoración es rendir tributo, dar honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a un ser superior. Ya hablando en términos bíblicos, hablando dentro de lo que la Biblia establece, podemos decir que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las palabras que se usan o que hacen referencia a adorar tienen la idea de doblegarse
inclinarse, postrarse, reverenciar e incluso besar la mano. Es decir, la idea de todas estas palabras implica la grandeza de aquel que es adorado. Por esta razón, la única adoración digna es la que el creyente tributa a Dios, al Dios verdadero y a nadie más, porque solo Dios es digno de ser adorado, solo Él, solo Dios. Por esta razón, la adoración es una expresión de amor hacia Dios. Hacia el Dios verdadero. De ahí, por ejemplo, podemos tener o encontrar sentido en el primer mandamiento. ¿Recuerda usted lo que dice el primer mandamiento? Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 12, del versículo 28 al 30, ¿sí? Un escriba que, es que esto era impresionante porque las conversaciones teológicas que tenía el Señor Jesucristo con este tipo de gente eran impresionantes. Entonces un escriba ahí en Marcos capítulo 12 le hace una pregunta, ¿no? Y el Señor Jesucristo, acercándose, dice uno de los escribas, Marcos capítulo 12, versículo 28, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, bueno, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le pregunta este escriba. Entonces Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, y le dice Shema de Israel, ¿verdad? La oración de fe de Israel. Oye Israel, dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego le dice el mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir que cuando nosotros adoramos a Dios, ¿sí? Es decir, el amor a Dios es una expresión de que adoramos a Dios. Por eso el primer mandamiento que acabamos de leer implica el asunto de la adoración a Dios. Está implícito ahí. Es decir, que este mandamiento implica la adoración al único Dios, al Dios verdadero. Es decir, que mi adoración tiene que ser con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Porque la adoración que yo doy a Dios es una expresión de que yo amo a Dios. Al Dios verdadero. Es decir, que el creyente está llamado a expresar su amor a Dios por medio de la adoración, de su adoración. Por esta razón, uno de los pecados más abominables contra Dios, si no el más, es la idolatría. Ahí, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas, es decir, a los ídolos hechos de madera, de cosas así, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Por esta razón, Dios amonesta al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en su desobediencia, en su pecado, adoraron a otros dioses. Amaron a otros dioses paganos. Se fueron a adorar a otras cosas y no a Dios. Y Dios les amonesta ahí, como vemos en el versículo 2 del capítulo 29 de los Salmos. Es como que Dios les está exhortando a que rectifiquen su conducta ante Dios y les dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando a otros dioses. Adorad a Jehová en la hermosura de ¿qué? De su santidad. Es una exhortación que Dios da. Salmo 95, versículo 6, igual. Tiene el mismo sentido. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Dios, nuestro Hacedor. Eso es lo que está diciendo ahí.
Es decir, amados hermanos, que la principal prioridad, como vimos ahí en Romanos en la introducción a este sermón, la principal razón por la cual usted y yo fuimos creados fue precisamente para adorar a Dios. Ahora, es claro que el deber supremo del hombre durante este tiempo, en la tierra y en la eternidad, es adorar a Dios. Adorar a Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 11, también podemos leerlo. Habla acerca de que debemos de adorar a Dios. Apocalipsis capítulo 7, de los versículos 9 al 11. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Amados hermanos, una de las formas que usted adora, o un indicativo de nuestra adoración como creyentes, es lo que justamente refleja la esperanza que nosotros tenemos acerca de nuestro destino eterno. Como usted ve acá, estos versículos nos están hablando de que en la eternidad, en el cielo, no solamente estamos los redimidos, los que hemos sido salvos en virtud del sacrificio de Jesucristo, sino también hay ángeles, hay los 4 ancianos, hay multitudes que están adorando a Dios en la eternidad. Salmo 95, versículos 6 y 7, que ya lo leímos. Vengan, adoremos de rodillas, arrodillémonos delante del Señor, pues Él nos hizo, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, somos ovejas de su prado. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que el Señor nos está exhortando a buscar a Dios en toda su gloria. Es decir, que adorar a Dios es una respuesta obediente a lo que Él es, a lo que Él representa para nosotros. Eso nos convierte a usted, a mí, en adoradores verdaderos. Esto nos lleva al primer punto. Y esto es lo que debemos nosotros de tener muy claro como creyentes, que el hombre fue creado para adorar. Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice. Versículo 21 de ahí mismo: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, es lo mismo. En amor, dice, habiéndonos predestinado la misericordia de Dios para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La salvación, está hablando de que somos salvos, la salvación por el sacrificio sustitutivo de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza ¿de qué? De la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ante el amado. Si ve, usted y yo, es lo que explica acá, es que usted y yo hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido santificados para dar gloria a Dios, y esto en virtud de Jesucristo. Gracias a Él. Versículo 12 de ahí mismo: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Si hemos sido no solamente creados, sino que también hemos sido separados para alabar, glorificar, adorar a Dios.
Es decir, que el hombre fue creado, como sabemos, a imagen de Dios y semejanza de Dios. Eso lo entendemos. Sin embargo, al estar lejos de Dios, esa adoración no existe por el asunto del pecado. Y entonces es ahí donde el hombre busca llenar ese vacío. Si usted y yo entendemos que el hombre fue creado para adorar a Dios y por causa del pecado, esa adoración no existe, esa comunión con Dios no existe. Entonces el hombre tiene que llenar ese vacío que hay ahí. Por eso tenemos las religiones, las filosofías, el humanismo, el paganismo, para tratar de llenar esos vacíos. Les digo esto porque los versículos bíblicos que acabamos de leer son un indicativo claro donde el hombre y el creyente encuentra su plenitud en el Señor, adorando a Dios. Es ahí donde el hombre se siente realizado como creación de Dios, cuando adora a Dios por su propia voluntad. Es decir, debemos de tener muy claro para qué usted y yo fuimos creados y para qué usted y yo fuimos salvados. Hay un motivo, una razón. Es decir, el hecho de adorar a Dios. Dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Salmo 150, versículos 1 y 2. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Adorar a Dios es reconocer lo que Él es. Salmo 146, versículos 1 y 2. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Claro, alabarle a Dios es un asunto de reconocer lo que Él es. Adorar a Dios es expresar nuestro amor, nuestro compromiso y nuestra entrega por lo que Él es. Salmo 150. Son 6 versículos que hablan de todo ello, de cómo una persona, un hombre que ha sido creado por Dios, que ha sido redimido por el Señor, expresa su amor hacia Dios. ¿Cómo? Adorándole, con la garganta, con instrumentos musicales, con su cuerpo, con su vida. Según Job capítulo 1 y versículo 21 dice así: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe? Tenemos que adorarle a Dios a pesar de. No solamente cuando las cosas van bien. No solamente cuando hay necesidad. Tenemos que adorarle a Dios a pesar de cualquier situación que estemos pasando. Debemos de adorarle a Dios como un estilo de vida. Colosenses capítulo 3 y versículo 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. La adoración en un creyente es un estilo de vida. Se ve, se nota, se muestra. La adoración a Dios. Debemos de adorarle a Dios con nuestro cuerpo. Salmo 149, versículo 6. Exalten a Dios con sus gargantas. ¿Exalta usted a Dios gritando? Gritándole cuánto le ama, cantándole, alabando la hermosura de su creación. Debemos de adorarle a Dios con nuestra vida y nuestra conducta. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en eso pensar. A veces la gente cree que solamente tenemos que alabarle a Dios los domingos acá por 10 minutos, por 15 minutos. Eso no es. Es parte de nuestra vida de adoración, sí. Pero la adoración en términos generales e integrales en la vida de un creyente excede mucho más que el día domingo por 10 minutos. Es parte de nuestra vida, todos los días, donde quiera que estemos, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el bus, en el tren, en todas partes. Debemos de demostrar nuestra vida de adoración. No podemos intercambiar la adoración a Dios con la adoración al mundo. Usted sabe a lo que me refiero. No podemos escuchar alabanzas el día domingo acá e ir a la casa y escuchar vallenato, escuchar música mundana. No se puede. Usted está ahí cambiando la adoración a Dios, fallando en el primer mandamiento: amar a Dios con todas las cosas, con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Ese primer mandamiento, implícitamente encontramos lo que es y el concepto de adoración. Yo lo adoro a Dios con toda mi mente, corazón, alma y fuerzas. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Qué promesa! Le adoramos a Dios con nuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Y el Dios de paz estará con nosotros. Dice, hay una promesa ahí. El punto es acá que debemos de reflexionar cómo estamos adorándole a Dios hoy día. ¿Cómo le hacemos? Se le preguntó a una niña, ¿qué es adorar a Dios? Ella respondió, adorar a Dios es hacerle feliz a Dios. Esto nos lleva al segundo punto, entendiendo que usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. Esto nos lleva al segundo punto, que nosotros debemos de adorar a Dios, o el hombre fue creado para adorar a Dios desde el principio hasta el fin y por toda la eternidad. Cuando analizamos esta palabra de adoración, este concepto de adoración bíblico, usted puede darse cuenta que la adoración, el concepto de adoración y las implicaciones están presentes a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y termina en la eternidad. Sin embargo de esto, hubo un día que la adoración en la tierra cesó. Hubo un día que la adoración en la tierra se terminó. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9 nos hablan de eso. Cuando el hombre pecó, la adoración terminó. Ese fue el día en que no hubo adoración. Siempre existió la relación del hombre con Dios, eso lo entendemos. Había comunión, paz, gozo, relación, fidelidad, alegría. Todos los días en el huerto del Edén había una cita para adorar a Dios. Ellos lo sabían, pero ese día en que la mujer fue seducida por Satanás, ese día no hubo adoración. Se rompió esa comunión con Dios. El hombre, un ser privilegiado, porque podían adorar a Dios. El hombre encontraba su plenitud, su razón de ser, en la adoración a Dios. Sin embargo, ese día, cuando el pecado entró, la adoración terminó. Y Dios en su misericordia, conociendo con antelación todas estas cosas, Él predestinó en su amor, en su misericordia,
nuevamente. El hecho de que usted y yo podamos acercarnos, relacionarnos, tener comunión nuevamente con Dios para poder adorarlo. Y la respuesta es Jesucristo. Gracias a Él, usted y yo podemos acercarnos confiadamente. Gracias a Él tenemos comunión, relación, perdón de pecados, santidad. Gracias al Señor Jesucristo. Les digo esto porque si analizamos el propósito de los hombres hoy día, ¿cuál es el propósito de la vida de los hombres hoy día? Tener dinero, tener fama, tener 3 millones de seguidores en TikTok. Ese es el propósito de los jóvenes hoy día. De las personas acumular y acumular dinero, riquezas, posición social. Los hombres que así piensan no conocen el propósito real de sus vidas. El propósito real de nuestras vidas, amados hermanos, es adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios en este tiempo y en la eternidad. Lo que leímos, Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 11. Cuando meditamos en ello, el hombre, ahí en el huerto del Edén, caminaba, hablaba con Dios, vivían para Dios, le obedecían incondicionalmente, con una fidelidad incuestionable, pero el pecado llegó. ¿Por qué? Porque abandonaron la adoración a Dios al obedecer el consejo de Satanás. Acerca obviamente del mandato que Dios les dio. Pero la misericordia de Dios siempre es grande, hermanos. El punto de este mensaje, amados hermanos, es tener claro cuál es el concepto de adoración, un concepto bíblico. Y cuáles las implicaciones para mi vida como creyente. En su misericordia, el Señor establece un plan divino para justamente restaurar esa adoración. Y cuando usted lee, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la adoración a Dios abarca todos los aspectos de la vida del pueblo de Dios. Todos los aspectos. Cuando, por ejemplo, consideramos el tabernáculo, por ejemplo, fue diseñado para adorar a Dios. Cada aspecto representativo, cada parte del tabernáculo involucran implícitamente la adoración a Dios. El diseño, sus partes, su forma, su lugar, hablan justamente acerca de restaurar esa adoración a Dios. El tabernáculo, de hecho, fue diseñado para adorar a Dios. Ese era el lugar donde descendía la presencia de Dios mismo, el Shekinah de Dios. Ese era el lugar donde todo el pueblo de las 12 tribus acudían a adorar, a presentar adoración a Dios. De hecho, la ubicación del tabernáculo estaba en el centro y las 12 tribus estaban alrededor, se ubicaban alrededor del tabernáculo. Las implicaciones de esto son tremendas. ¿Por qué? Porque Dios es el centro de nuestra adoración. Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel: yo soy el centro de adoración. Hay un elemento de adoración que es único. Si estamos, por ejemplo, hablando del tabernáculo. En Éxodo capítulo 30, por ejemplo, si usted me acompaña a leer, Éxodo capítulo 30, del versículo 34 al 38. Dijo además Jehová a Moisés:
Toma especias aromáticas, estacte y una uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Esta palabra es clave aquí. Entendemos que la palabra santidad significa estar separado, ser separado para un uso exclusivo de Dios, para un uso santo, solamente para Dios. Versículo 36, y lo molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que Dios de una manera clara le está avisando, le está informando, le está enseñando al pueblo de Israel qué es lo que él tenía que hacer. Dios le da medidas específicas, ¿sí? Materiales específicos y la forma de cómo hacer ese incienso. Le está hablando claramente las porciones de cómo tiene que hacerlo. ¿Sí está entendiendo usted ahí? Son órdenes de Dios. ¿Usted sabe, conoce el incienso? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Es ese material que produce humo y que sube y que va de abajo hacia arriba. ¿Recuerda usted el concepto de adoración? Postrarse, arrodillarse, tener esa posición de sumisión, ¿verdad? Y el humo sube de abajo hacia arriba. Y esto es lo bonito. Pero Dios le da condiciones específicas de cómo debe de ser elaborado ese incienso, que tiene que ser separado para el uso exclusivo de Dios. Eso significa la palabra santo, ser separado para Dios exclusivamente. Por eso usted y yo somos una nación santa. ¿Por qué? Porque no pertenecemos al mundo, hemos sido separados para Dios, por eso somos santos. Sus diezmos, sus ofrendas son santas. ¿Por qué? Porque usted les ha separado para un uso exclusivo de Dios. Sin embargo, de que Dios le da todas esas instrucciones específicas y que sea solamente para el uso exclusivo de Dios, miren lo que dice en el versículo 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Único, impresionante. Dios lo que le está diciendo es, mira, no hay que hacer incienso para un uso personal. No. Cuidado, el que hace ese incienso que yo mandé a hacer en las porciones, con los materiales que yo mandé a hacer, es única y exclusivamente para mí, para Dios. Es decir, que de forma clara hay algo tan único, tan santo acerca de la adoración a Dios que lo distingue de cualquier otra actividad humana. La adoración es única. Lo que Dios les está enseñando acá con este ejemplo en el tabernáculo es que la adoración para Dios es única. No puede ser compartida con nadie. Y Dios toma ese ejemplo de ese incienso que no puede ser compartido ni hecho para otra persona, es solamente para Dios. La adoración que usted y yo tributamos a Dios es solamente para Dios. Eso es el primer mandamiento. El amar a Dios es una expresión de que a Dios yo le adoro con toda mi mente, alma, cuerpo y fuerzas. Mi adoración no puede ser para otra cosa. No puede ser para mi nieto, no puede ser para mis casas, no puede ser para mi profesión, no puede ser para mi esposo. No. Mi adoración es única y exclusivamente para Dios. Eso es lo que les está enseñando acá el Señor. De hecho, nuestras vidas deben de ser como ese perfume.
Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que implica mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis emociones, tienen que ser presentados a Dios, para Él, para su uso exclusivo. La pregunta es, ¿usted lo está haciendo? ¿Cómo está usted presentando la adoración a Dios? Usted no puede estar aquí hoy domingo y el viernes y sábado irse a una discoteca. No, eso no es adoración a Dios. La adoración a Dios es, como dice ahí: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Toda nuestra mente, alma, cuerpo, fuerzas deben de estar para Dios, para Él, por Él y para Él. Lo que aprendimos hace un momento, Romanos 11:36. Todo lo que Dios creó es para Él, por Él y para Él. Y eso incluye usted y yo. ¿Entiende eso? ¿Por qué usted existe? Porque existimos es para adorarle a Dios. Que ningún hombre tome para sí aquello que Dios ha diseñado para sí mismo. Y la adoración es solo para Él. Fuimos creados para adorarle a Él, con todo lo que es e implica nuestra vida. Mente, fuerza, alma, todo. Nuestras vidas deben de ser como ese perfume, única y exclusivamente para Él. Eso es adorarle a Dios. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Sabe lo que representamos para Dios? Los que hemos sido salvos, somos ese olor fragante. Así como ese olor subía del tabernáculo a la presencia de Dios, a los cielos, así somos usted y yo para Dios. Somos ese olor fragante. La persona que usa su vida para cualquier otro propósito distinto a la adoración, sin importar cuán noble parezca ese propósito, es culpable de un pecado gravísimo ante Dios: no adorarle a Dios. ¿Por qué le adoramos a Él? ¿Por qué debo de adorarle a Él? Porque a Él le pertenece. Es de Él la adoración. Isaías capítulo 42 y versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios es específico: no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La adoración es solamente para Él, es por Él, es de Él. ¿Por qué tengo que adorarle? No solamente porque a Él le pertenece, también porque Él es digno, se la merece. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué le adoramos? Porque Él es digno y se lo merece. ¿Por qué lo adoramos? Porque todos, escuche bien, todos en algún momento de nuestra existencia lo vamos a adorar. Mire, todos algún día, tal vez mañana, dentro de 20, 30 años, no lo sé, pero todos, independientemente de que sea cristiano o no,
en un momento determinado de su vida van a abrir los ojos y se van a encontrar con la majestad de Jesucristo delante suyos. Y unos lo vamos a adorar por nuestra propia voluntad. Y otros lo van a adorar sin merecerlo. Si usted, por ejemplo, me acompaña ahí a Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla. No dice solamente de los que fueron creyentes o los que recibieron a Cristo. No, dice toda rodilla. Sea musulmán, sea chino, sea hindú, sea quien sea, todos vamos a doblar y vamos a postrarnos delante de Dios, delante de la majestad de nuestro Cristo. Y toda lengua, ¿qué dice? Confesará a Dios. Unos lo vamos a hacer voluntariamente, con amor, pero otros no desearán hacerlo porque han rechazado a Dios. Amados hermanos, ya para terminar, ¿por qué adoro a Dios? Isaías capítulo 6, versículo 1 al 2. Porque Él es santo, Él es santo, Él es santo. ¿Por qué le adoro a Dios? Porque los cielos cantan su gloria. Miren, no es que se me ordene hacerlo, o no es que yo adore a Dios porque pertenezco a una religión o a una determinada denominación, o así cumplo con algún rito específico en una iglesia. No, nada de eso. No es que yo le adore a Dios porque Dios necesita de mi adoración y mi adoración le va a hacer más Dios a Dios. No. Yo no le adoro a Dios porque con la adoración yo voy a tener más beneficio con Dios. No. ¿Sabes por qué adoro a Dios? Porque es una reacción de la criatura hacia el Creador. Porque es lo obvio del Hijo hacia el Padre. Porque es lo necesario del siervo ante su Señor. Por eso le adoro a Dios. Le adoro a mi Rey. Porque la adoración trasciende el espacio y el tiempo. Porque Dios es soberano en todo, porque Él tiene control de toda mi vida. Entonces yo entiendo eso y le adoro a Dios, porque Él suple todo lo que soy, todo lo que tengo. No puede recibir nada el hombre si no le ha sido dado por Dios. Juan capítulo 3, versículo 27. Le adoro a Dios, ¿por qué? Porque Él me dio salvación sin merecerlo. Él mandó a su Hijo por amor a entregar su vida por mis pecados, a derramar su sangre. Le adoro a Dios porque Jesucristo fue por obediencia y por amor a la cruz. Le adoro a Dios porque yo sé que voy a estar un día en el cielo, toda la eternidad con Él. Le adoro a Dios porque comprendí que por mi pecado yo debía haber sido juzgado y sentenciado a muerte. Sin embargo, Jesús, mi Cristo, Él tomó mi lugar. Por eso le adoro. Le adoro a Dios porque Él me acerca al Padre. Le adoro a Dios porque gracias a su muerte ese velo en el templo se rompió y usted y yo tenemos acceso al Padre, a la santidad del Padre. Por eso le adoro a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios.
Ese fue el plan de Dios desde el principio. Ese es el plan de Dios para tu vida. Y ese es el plan de Dios, adorarle a Dios por toda la eternidad. ¿Entiende eso, hermano? ¿Entiende la responsabilidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios? La adoración a Dios es única, no es compartida. Piense bien, medite bien su vida. ¿Cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Está jugando con el mundo? ¿Está jugando con las cosas del mundo? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, queremos agradecerte, Señor, por este día, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú, en tu misericordia, en tu voluntad, en tu propósito, tú tuviste ya un plan eterno para nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de adorarte. Gracias, Señor, porque nos das el entendimiento de que tú eres el único digno de adoración. Tú eres el único digno de alabanza. Señor, ayúdanos. Si hay algún pecado en nosotros que está impidiendo que te adoremos, Señor, ayúdanos, te lo pedimos. Queremos adorarte. Queremos amarte con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Señor, perdónanos porque muchas veces adoramos a otras cosas más que a ti. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos por aquellas personas que aún no tienen a Jesucristo en su corazón. Te lo pedimos, amado Padre, que tengas misericordia de ellas. Y mientras escuchan y ven este video, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndoles de pecado, de justicia y de juicio, y puedan ser verdaderos adoradores. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.